Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03, con Mati Rodríguez, ¿cómo le va, Mati? En controles de emisión, y con Carolina de Cuadro en la puesta a punto de este programa. Amigos, hoy ocurrió una buena noticia y es lindo poder decir que la poesía uruguaya y la literatura uruguaya han ganado un nuevo premio a nivel internacional. La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, de la que hemos estado hablando mucho y bastante, porque hubo un encuentro en la Biblioteca Nacional en torno a Cristina Peri Rossi, ganó el premio José Donoso, y bueno, tenemos la satisfacción de poder decirles que del otro lado de la línea, del otro lado del Océano Atlántico, allá en España, está uno de los jurados que otorgó el premio José Donoso, María José Bruña. ¿Estás ahí? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Sí, estoy acá, pero estoy en Chile, no en España todavía. Estás en Chile, Encantada de saludarte, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, María José Bruña, vos muy bien. Estuviste vinculada también me decían, a Uruguay, porque hiciste una tesis sobre Delmira Agustini. Claro, sí, hice mi tesis doctoral en efecto sobre Delmira Agustini, y posteriormente he continuado trabajando sobre poesía y narrativa uruguaya. Ida Vitale ha sido la última autora que he trabajado cuando ganó el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Y en este caso también, por supuesto, Rafael Courtoisí. Claro. Estamos hablando del premio José Donoso, el premio iberoamericano, y que se da desde el 2001, y vos estuviste en un jurado internacional. ¿Cómo es eso? Contanos, y por qué eligieron a Cristina Peri Rossi. Bueno, la experiencia del jurado ha sido preciosa porque es un jurado en efecto internacional. Había una profesora de universidad austríaca, alemana, un argentino también, profesor y escritor y crítico, una profesora mexicana de origen cubano, un profesor chileno y yo de España. Y bueno, la experiencia ha sido muy gratificante a todos los niveles. No hubo ninguna duda en el nombre, ha sido absolutamente por unanimidad, había un consenso total. El nombre, ya varias personas lo habíamos propuesto, se repetía, y aunque hubo varios candidatos que llegaron al final, fue fácil ponerse de acuerdo. Creo que es un premio de justicia que es merecido desde hace mucho tiempo. No ha tenido galardones en América, no ha tenido tampoco premios a toda la trayectoria, sino más bien pues premios a libros, ¿no? Como el premio Loewe, por ejemplo, la beca Guggenheim. Creo que era una deuda que teníamos con Cristina Peri Rossi y las letras hispánicas iberoamericanas. De acuerdo. Es cierto también que María José, que Cristina Peri Rossi tiene una gran trayectoria en España también, donde, bueno, has mencionado esos premios que ganó por libros puntuales, pero que también ha tenido varios galardones en España. Vos hacías un énfasis que yo creo que es interesante, que no ha tenido tantos premios en América, en Latinoamérica, ¿no? En Hispanoamérica. Exacto. Bueno, es la condición de la exiliada, ¿verdad? Del exiliado. El jurado ha valorado también el equilibrio que sostiene Cristina Peri Rossi como intelectual. Ética y estética se dan de la mano en toda su trayectoria. Es una intelectual que dice la verdad al poder. Siempre ha defendido los derechos humanos, siempre ha defendido pues al emigrante, al refugiado, al exiliado, al homosexual. Se destacó también el hecho de que es la primera mujer que dice el deseo femenino hacia otra mujer en los años 70, desde Evoé hasta Babel Bárbara, en la tradición poética. También se valoró el hecho de que practica varios géneros, es poeta, pero es narradora, es ensayista, escribe artículos periodísticos, la continuidad de su carrera, lleva 50 años escribiendo, en fin, y también su capacidad de renovar el lenguaje, porque aunque tiene un estilo inconfundible y distintivo, siempre la experimentación formal atraviesa toda su obra. Y La nave de los locos también es un texto que nos conmovía a todos especialmente. Como Perfecto. Novela, María digamos, más internacional también. María José Bruña, simplemente decirte muchas gracias por habernos recibido, y también decir que de alguna forma vos tenés desde España
y desde como académica de la Universidad de Salamanca, una visión de la poética uruguaya y de la poesía, ¿no? Mencionaste a Ida Vitale, mencionaste a Rafael Courtoisí, ahora con Cristina Peri Rossi, y es exagerado decir que esto también repercute en toda la literatura uruguaya, en toda la poesía uruguaya. Podemos hablar de un momento, digamos, no sé, más alto que de lo habitual de la poesía a nivel internacional, de la poesía uruguaya. Bueno, la poesía uruguaya ha sido siempre riquísima, ¿verdad? Desde Los Jamón para acá, y se conocen todos los nombres: Eduardo Milán, Rafael Courtoisí, que decíamos antes, Roberto Echavarren, Luis Bravo. Yo creo que es bastante reconocida. En España se está leyendo mucha poesía uruguaya, me consta, los poetas y críticos españoles, y también narradores, pero poetas especialmente, se está leyendo mucha poesía uruguaya. Y sí, claro, yo creo que ese tipo de premios también dan visibilidad cuando la creatividad y la calidad es extraordinaria, como es el caso. Y creo que Ida Vitale de alguna forma también ha ayudado un poco a mirar hacia el sur, ¿verdad? Y a mirar al Uruguay, que se sabe que es fértil en creatividad, en poesía, pero a veces se olvidan los premios, ¿no? También el Donoso es el primer Donoso que se concede a Uruguay, ¿no? Es el primer representante uruguayo que lo gana en 17 años. Perfecto. Eso es importante también. Y bueno, el hecho de que sea mujer, es la cuarta mujer en ganar el premio, junto a Diamela Alpit, Beatriz Sarlo e Isabel Allende. Es importante, ¿no? También es importante. También otros nombres son Raúl Zurita, Mario Bellatín, Pedro Lemebel, Juan Villoro, algunos de los condecorados en el premio Donoso. María José Bruña, gracias por estar en La Máquina de Pensar, gracias por, digamos, haber otorgado este premio a Cristina Peri Rossi, porque de alguna forma también, yo lo decía, es un avance, es un premio para toda la literatura uruguaya. Te mando un abrazo y saludos a los amigos chilenos. Muchas gracias, estamos muy contentos y muy emocionados todos aquí. Muchas gracias. Muy bien, Pablo. A la gente de Talca. Muy bien, gracias por estar acá. Esto era todo, amigos. Simplemente decirles que el premio en dinero, $50.000, es una medalla, un diploma, y que lo otorga la Universidad de Talca. Ahora, más allá de la buena noticia, ahora vamos a darle una bienvenida a Jean-Philippe Bernabé. ¿Cómo andás, Jean-Philippe? Muy bien, gracias. ¿Andás bien? Muy bien. Jean-Philippe, estuviste escuchando atentamente la charla con María José Bruña, a la cual conocés, es una académica de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, y obviamente, digamos, vos viviste muchos años en Francia, ¿no? Sí, Estamos sí, hablando de décadas. Ahora, sí. ahora volviste a Uruguay, pero ya tenés, dijera Nora Giraldi también, a esta altura, raíces en distintas partes, ¿no? Sí. Y todas iguales, o todas igual de importantes, ¿no? Exactamente. Ella habla de que la literatura ya es más difícil pensar en literaturas nacionales, y habla del rizoma, de esas plantas que son como rizomáticas, ¿no? Viste, como esas enredaderas que tienen muchas raíces, y todas son iguales de importantes, ¿no? Todas sirven para nutrir, ¿no? Sí, sí, sí. También te hago la pregunta desde el punto de vista de allá, digamos, desde la distancia que tenés con Uruguay, aunque ahora vivís acá, ¿te parece que hay un buen momento de la literatura uruguaya? Este premio incide en algo, no incide tanto? El de Ida Vitale obviamente es un premio Cervantes. Por supuesto, creo que lo más llamativo, lo máximo es un poco lo que ha sucedido con Ida Vitale, ¿no? En estos últimos 2 o 3 años, una casi increíble acumulación de premios y reconocimientos. Creo que hay uno más que está por venir todavía. Sí. Para una persona que tiene 94 más o menos, creo, ¿no? Sí. Me parece absoluto. Y bueno, y además una poesía extraordinaria, ¿no? La verdad, sí. Yo agregaría, por ejemplo, que el año pasado en España se publicaron 2 antologías de Circe Maya, una poeta que jamás se había publicado en España, ¿no? Entonces digo, también está bueno eso, digamos, cada premio lleva a observación, ¿no? Sí, claro, sí. Y llama la atención la poesía femenina mucho en el Uruguay, ¿no? Que hay, en la conversación con María José hablaban de hombres, pero bueno, está naturalmente Ida Vilariño, que es mundialmente conocida, y Amanda Berenguer, que está un poquito tal vez dejada, no de lado, pero en otro plano actualmente, pero que es una poeta muy importante. Es muy importante, Amanda. Bueno, yo lo que decía un poco frívolamente es que, digo, esto lo dicen los argentinos siempre, ustedes tienen cada poeta femenina, es impresionante, pero yo decía que encima tienen nombres peculiares, ¿no? Ida, Idea, Orfila Bardesio, Amanda, Circe Maya, ¿no? Marosa de Giorgio, la gran Marosa, que también tiene mucho éxito. Juana de Barburú sería María Eugenia. Delmira también es alguien que tiene
Bueno, son nombres peculiares. Sí, sí, sí. Jean-Philippe, la idea de conversar con vos era en torno a vos sos un investigador de larga trayectoria universitaria, y en torno a tus últimos intereses, a tus intereses literarios. Yo recuerdo haberte hecho una entrevista en la cual hablamos sobre Hudson, ¿no? Y la Tierra Purpúrea, Sí. y los escritores que viajaban, digamos, ¿no? Ujú, Pero ahora, ¿en qué estás? Bueno, ahora estoy volviendo a mis primeros amores, si se puede decir, de algún modo, porque yo sí pasé los últimos 20 años en una universidad francesa, enseñando literatura hispanoamericana, y para poder entrar a la universidad hay que hacer una tesis doctoral. Y mi tesis doctoral fue hace ya 22 años, la pasé, sobre Feliberto Hernández, ¿no? Sobre los manuscritos de Feliberto Hernández, más específicamente. Y bueno, después de esa tesis lo puse todo en un cajón, digamos, a Feliberto, si se puede decir, y dije, no, yo ya dije todo, no hay nada más para decir, no quiero decir nada más, pero sorprendentemente hace 2 o 3 años surgió una oportunidad de publicar en la revista de la Biblioteca Nacional, y ahora estoy haciendo una edición, me he embarcado en un proyecto de edición crítica genética quiere decir con los manuscritos, digamos, de Tierra a la Memoria, que es un texto muy particular de Felisberto. Tierra de la Memoria, hablemos un poco, es un texto particular porque en su principio era como una especie de, es una novela, ¿no? Y que estaba en algún momento vinculada a esas dos grandes que eran por los tiempos de Clemente Collin y El Caballo, ¿no? Sí, bueno, no exactamente novela, porque justamente el asunto es que Felisberto, cuando abandonó la idea de ser pianista, porque siempre se olvida un poco, pero Felisberto tuvo 2 vidas. Claro. Una vida pianista en la que le fue mal, para resumirlo en pocas palabras, y hacia el año 40 decidió ser escritor. Y ser escritor para él en ese momento significaba, y todavía para mucha gente hoy en día, producir una novela. Claro, una novela. Exacto. Entonces, por los tiempos de Clemente Collin, que fue la primera obra que produjo... ¿produjo? Sí, produjo. Sí, produjo, sí, a veces el francés me juega malas pasadas. No, produjo, sí. Porque él hasta ese momento, mientras fue pianista, fue haciendo pequeños libros muy ínfimos. No, él había hecho 4 o 5 libritos muy íntimos de ediciones de amigos entre el 25 y el 32. Claro, entre el 32 y 40... lo único que quiso es tratar de hacer vos decís que estuvo 8 años dedicado solamente a la música. Te diría que no publicó ni escribió nada durante 8 años. Perfecto. Hasta que cuando se tuvo la evidencia de que que no iba a llegar a nada con el piano, es una historia un poco triste en realidad, se decidió cambiar completamente, porque ya tenía esas veleidades y ese pasado un poco 10 años antes, juvenil de escritor, decidió lanzarse en la escritura, en la que le fue mal también en última instancia. Pero digamos, se lanzó en eso y quiso escribir una novela. Entonces, por los tiempos Clemente Collin, a pesar de que tiene 50 o 60 páginas, para él era una novela eso. Después escribió otra al año siguiente, El Caballo Perdido, y después se lanzó una tercera, que es esta. Tierra de la Memoria, que dejó inconcluso, abandonado. Hubo 2 o 3 fragmentos publicados en la prensa argentina en el 43, en el 44, y después por diferentes motivos que podría explicar, pero se alargaría un poco, la abandonó en un cajón, sorprendentemente, porque es un texto de los mejores de Felisberto. Y eso se resucitó al año siguiente de la muerte de qué lapsus, de Felisberto, que murió en el 64, claro. Y José Pedro Díaz, el marido de Amanda Berenguer, del que hablábamos antes, que trabajaba en Arca en ese momento, lo publicó el texto en Arca, en 65. En el 65, sí. Él publicó después de 2 tomos ahí también. Más posteriores, esos 2 tomos donde incluye todo también. Ahí está. Sí. Y vos dijiste que Felisberto le fue mal en la literatura, pero al principio, cuando hizo Por los Tiempos y después El Caballo Perdido, en principio parece que le iba bien, porque bueno, Supervielle en su momento y viaja a Francia, y Susana Soca. No le fue bien en realidad, porque mira, Por los Tiempos de Clemente Collin se publicó una edición de amigos, digamos, porque la financió un grupo de amigos. Sí, extraordinarios amigos, ¿no? Eso sí. Los 10 o 12 que firman son unas firmas impresionantes. Porque no hay que olvidar que en los años 40 la edición uruguaya no era lo que fue después, cuando apareció Arca, Alfa y todo eso, con el boom editorial de los años 60. Pero en los años 40 era un poco desértico el panorama. Entonces no había muchas posibilidades. Entonces
por los tiempos de Clemente Collin lo publicó un grupo de amigos, efectivamente, incluso estaba Torres García, si no me equivoco. Sí, Ferreira, Alfredo de Cáceres, estamos hablando de un pueblo. Sí. Y con eso ganó un premio del Ministerio de Instrucción Pública, y el dinero de ese premio le permitió el año siguiente repetir la operación con el segundo. Y justamente uno de los motivos del abandono del tercero, de Tierra de Memoria, es que ya no había combustible, no había dinero, no se podía publicar, y lo intentó en Buenos Aires, pero no le fue bien. Y bueno, y ahí quedó. Y después viró hacia lo que finalmente la mayor cantidad de gente, en fin, que es más conocido hoy o más leído, que son los cuentos, digamos, porque son más fáciles de leer, son más cortos, más llamativos de algún modo. Aunque para mí las novelas son más importantes. Yo he sostenido esa tesis varias veces. Sí, lo sostengo. Bueno, en su momento hay un artículo de Onetti, nada menos que Juan Carlos Onetti, que menciona, hablando de Felisberto Knife, se llama ese artículo, y él dice que por los tiempos de Clemente Collin, a ese momento, él dice, era lo mejor que se había escrito sobre estas tierras. Sí. Y al decir eso está incluyendo al Pozo, por ejemplo, porque el Pozo era previo, ¿no? Sí. Y Onetti no solía regalar esa clase de calificativos, por más que después, obviamente, en el mismo artículo lo critica y dice una serie de otras cosas, pero a él le había llamado la atención los libritos previos que se deshacían entre las manos, estaban engrampados, estaban muy mal editados, pero que cuando leyó por los tiempos de Clemente Collin dijo... Sí, pero yo creo, aquí estamos en un campo de apreciaciones personales, ¿no? Por supuesto que es totalmente discutible, pero yo personalmente pienso lo mismo que pensaba José Pedro Díaz, es decir, que El caballo perdido es la obra más de más peso de Felisberto, pues es un texto increíble, verdaderamente. Sí. Y bueno, en fin, así que... Pero de acuerdo que esos tres, esas tres novelas o novelas cortas o novelas, como no, en el cual una de ellas es Tierra de la Memoria, que no fue editada en su momento, son como los trabajos mayores también, ¿no? Yo creo, porque ahí inventó algo verdaderamente. Después, los cuentos que vinieron después es una tesis que ya ha escrito en distintos lugares, están muy influenciados por Supervielle. Quiero decir, no en su contenido, pero digamos que Supervielle lo empujó a escribir cuentos porque eso era algo mucho más fácil de publicar, hasta de vender y todo eso. Y de hecho, él logró a duras penas en el año 47 la editorial Sudamericana Buenos Aires. Eso fue su máximo triunfo editorial, y publicó Nadie encendía las lámparas, un conjunto de 10 cuentos. Claro. Publicó ahí, también publicó, pero con Susana Soca, ya en Francia, digamos, en los cuadernos del Alicorn. Bueno, pues sí, Susana Soca le publicó. Y también tuvo algunas, digo Supervielle, digamos, lo acogió allá, y de alguna forma también, no sé si hizo algo en la Sorbona, se menciona. Sí, pero ahí también fracasó un poco, digamos, porque él estuvo en Francia un año y medio, del 46, octubre del 46 a abril del 48, y bueno, la idea era un poco que hiciera una carrera, o que eso lo lanzara, y volvió un poco con la cola entre las patas, digamos, porque no le fue muy bien, y cuando volvió aquí prácticamente ya no escribió más, de hecho. ¿No escribió más, de hecho, como... los cuentos de Nadie encendía ya estaban publicados. Las Hortensias, que salió un poco después, ya lo había escrito en Francia. Te quiero decir que en Uruguay, aquí en Uruguay, no escribió prácticamente nada más, excepto uno o dos cuentos muy menores. O sea, estaba agotada la cosa, yo creo. Y los últimos 12 años de su vida no hizo prácticamente nada, digamos, ¿no? Intentó hacer algo se llamó después El Diario El Sinvergüenza, pero son fragmentos que están muy desorganizados, digamos. Sí, El Diario El Sinvergüenza, que ha trabajado sobre ellos, Karina Blixen ha trabajado. Y yo te pregunto, así pensando ahora, en esos 2 años, año y medio que estuvo en Francia también, París estaba destruido, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Mira, Felisberto siempre estuvo estuvo a contratiempo, a contrapelo de todo, le fue mal. Por ejemplo, en el año 36, cuando él estaba haciendo giras de pianista por el interior, él empezó a circular la noticia de que, él la hizo circular, de que se iba a ir a España a hacer una gira de conciertos. Eso lo empezó a divulgar en mayo-junio del 46, junio-julio del 36, perdón. 36. Y justo en ese momento la Guerra Civil Española. Sí, el 18 de julio empieza. Quedó en nada su viaje. Y eso que habían abierto bolsas ahí en Paysandú, en Salto, ahí donde daba conciertos, le abrían bolsas de viaje. O sea, la gente contribuía con dinero. Y quedó en nada.
Y en París sí, cayó en un mal momento, porque el París de posguerra, en el que vivió mi padre, por ejemplo... terrible, de haber sido muy sí, terrible, había racionamiento, sí, no, sí. era muy difícil, estaba todo destruido ahí. No, y aparte la sombra de la guerra, digamos, Sí. los colaboracionistas, Sí, toda esa sí. historia que, digamos, que No los era un momento franceses no propicio. quieren ni hablar de eso porque, digamos, ¿no? Por un lado eran los nazis que ocuparon, pero bueno, ya sabemos todas esas, ¿no? Sí. Todo eso lo que hubo, digamos, Sí, ¿no? Que recién así. ahora, 70 años después, se empiezan a mostrar por primera Sí. vez cosas cotidianas, ¿no? En una Sí. época muy fea que nadie quería mirar para atrás, ¿no? Así que al pobre no le fue bien ni como pianista ni como escritor. En vida, te digo, en vida. Porque ahora, como hablábamos antes, desde hace unos 20 años, tiene una especie de segunda vida de lectores y de publicación bastante notable, ¿no? Bueno, alguien me dijo una vez, y yo no creo que haya exagerado, de que probablemente sea el escritor uruguayo más estudiado en las academias, en las universitarias, a nivel universitaria, porque es impresionante. Bueno, yo te contaba que el año pasado estuve en México y en México es mucho más querido y estudiado, o les interesa mucho más que Onetti, y de hecho se los pregunté a estos escritores, y todos dijeron, bueno, obviamente que Onetti es bárbaro, no sé, impresionante, pero que ellos trabajaban sobre... Y lo hablé con Alejandra Mato también hace muy poco que estuvo aquí, que es una investigadora uruguaya que vive allá, y me confirmó esa impresión, digamos, sí, sin duda, en México roba a Felisberto, digamos. Es que Felisberto es una figura muy querible, y cuando digo querible me refiero tanto al personaje, a pesar de que su vida fue bastante desordenada, pero como su obra también, ¿no? Hay algo muy tierno, incluso en este fracaso, digamos, ¿no? Lo de Onetti es mucho más áspero, tanto la obra como el personaje también, al que conocí fugazmente, o sea, no... ¿Ah, lo viste a Onetti? Una vez, sí. ¿Dónde? ¿En Madrid? ¿Estuviste? Madrid, sí, cuando ganó el premio Cervantes. Esa noche yo estaba ahí con un grupo de gente que lo conocía y sí. Pero era muy difícil. Después lo volví a ver, pero yo estaba en la cama, prostrado, con su botella de whisky, muy difícil el acceso. Sí. De todas formas, yo creo que Felisberto hace una especie de revolución, digamos, en los años 40, que creo que no está todavía estudiada o valorada en este sentido. Es decir, tanto Borges como Onetti empiezan a complejizar la figura del narrador claramente, y lo ven, o sea, hacen una lectura de Faulkner impresionante, los dos, aparte desde dos puntas distintas, ¿no? Pero los dos eran faulknerianos. No era muy fácil, yo creo, en los años 40 no habría muchos faulknerianos en el Río de la Plata. Y sin embargo ellos, bueno, y cuestionan toda la cuestión del narrador. Pero creo que Felisberto es el único en que los dos se ponen en una figura en la que el narrador sabe un poco más que el lector, y es más inteligente que el lector, ¿no? Creo que Felisberto es el único que se pone casi por debajo del lector. El narrador da la impresión, obviamente es mucho más inteligente, de ser más tonto que el lector. O sea, nosotros lo leemos y nos creemos un poco más inteligentes. Es una genialidad de Felisberto, ¿no? Eso es una genialidad, y sobre todo eso que inventó en esas 3 novelas de las que hablaba, que es algo que está muy adelantado a su tiempo, porque hoy en día eso que él hizo se hace mucho, se cultiva con la etiqueta de autoficción. Ajá. Es decir, es un personaje, un narrador que habla de su vida, pero que de manera totalmente anónima, o sea, no se sabe quién está hablando. O sea, Felisberto cuenta cosas que podemos cotejar con su vida y saber que más o menos pasaron, pero jamás escribe Uruguay, ni Montevideo, ni su nombre. Entonces es un yo anónimo que está hablando de una época indeterminada, de un lugar indeterminado, y en algo que parece una especie de suma de recuerdos autobiográficos, pero que tiene algo de ficción también. Y esa mezcla, ese híbrido entre autobiografía y ficción, es lo que te estaba diciendo, que es hoy en día hay mucha gente que hace eso. No, ahora está, digamos, es el furor del siglo XXI, con todo el cultivo de las redes y todo el cultivo del yo y el narcisismo, la autoficción. Pero yo creo que la idea de un narrador que no sabe dónde va y que realmente va a la deriva y que realmente no sabe, y que parece más tonto, digamos, que el propio lector. El lector parece que sabe más, que no. Eso es brillante. Te recuerdo la primera frase de Por los tiempos Clemente Collin: no sé bien por qué quieren entrar en la historia de Collin ciertos recuerdos. Claro. Es como decir, voy a empezar a escribir, pero no sé a dónde voy.
mi plan se va a ver desbaratado. Sí. Mirá todo lo que hay en esa frase. No sé bien. El Exacto. texto empieza por no sé bien. Exacto, ¿no? extraordinario. Extraordinario eso. Extraordinario. Sí. Y muy adelantado a, digamos, esto que estamos hablando ahora en el siglo XXI, de escribir hacia la deriva, de no sé hacia dónde voy, o no sé cómo va a terminar este tiempo. O con narradores no confiables. Exacto, el narrador no confiable, o el narrador, insisto, que parece saber menos de la historia que el propio lector, que el lector dice, no, esto va a ir por allá, no sé, o lo que hizo Faulkner, es decir, presentar una historia desde muchos puntos de vista, diferentes voces, y el lector tiene que reconstruir el rompecabezas. Pero siempre en esos casos, Faulkner, Onetti, Borges, está claro que el que está por encima de nosotros es el narrador. El titiritero, ¿no? Digamos. Es el titiritero, y uno entra a esa novela así. Por eso es que una de las cosas que con Felisberto es que no se sabe si está hablando en serio o no. Por ejemplo. Exactamente, sí. Eso es impresionante, porque él se va. Y Eve Ward, la escritora argentina, me dijo una cosa de Felisberto que yo quiero comentártela porque simplemente me parece brillante. Ella dice, Eve Ward, que se nos fue hace muy poquito, una gran cuentista, y que ella amaba a Felisberto y amaba a Morosoli, me lo dijo a mí en 2 entrevistas. Me decía que para ella la literatura siempre está antes de que se cierre el concepto, ¿no? Y que Felisberto, cada vez que iba a cerrar un concepto, se deslizaba hacia otro asunto. Entonces siempre está dejando abierto todo y nunca cierra, y eso también es otra de las cosas que desestabiliza. ¿Qué me está diciendo este hombre? ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué está hablando? Y él siempre se desliza. Antes de cerrar, cuando está, y eso que le da vueltas a la cosa, pero cuando va a cerrarse el concepto, abre otro. Exactamente, sí. Eso tiene mucho que ver con su, creo yo, con su formación inicial a la sombra de Carlos Vaz Ferreira, digamos, ¿no? Claro. Porque Carlos Vaz Ferreira fue un filósofo, un pensador que más o menos entra justamente en eso, que hizo toda una reflexión oral que más o menos se puso por escrito después, pero que estaba en esa tónica de nunca cerrar nada, de improvisar, de ir a la deriva. El psiqueo le llamaba él, ¿no? O sea, la idea de la actividad mental antes de que los pensamientos estén cerrados. Y de hecho hay en un libro de él, que es Fermentario, donde dice precisamente eso, que hay ideas que no tienen que estar cerradas o estar alargadas para ponerla en 250 páginas. Y eso marcó muchísimo a Felisberto. Y dice este hombre, dice que hay novelas que están estropeadas porque se alargaron para ponerla en ese formato. Se reivindica esa idea del boceto, ¿no? De lo no terminado. Lo cual es muy posmoderno, ¿no? Estamos hablando de algo muy avanzado. Pero lo brillante de Felisberto es que si tuvo esa lección de Vaz Ferreira, es que en ningún momento la trasunta, ¿no? Él como que no ha leído nunca un libro prácticamente. Eso es otra cosa brillante. Jean-Philippe Barnabé, gracias por estar en La Máquina de Pensar, y esperamos, bueno, el fruto de tu trabajo ahí con la Biblioteca Nacional y la edición de Tierra de la Memoria. Bueno, te vamos a invitar cuando vaya a salir. Cuando esté el libro sobre la mesa, lo pueda mostrar. Con gusto vuelvo a hablar de él. Hoy, amigos, vamos a hablar de una obra de teatro que se estrenó la semana pasada, y estoy refiriéndome a Dinamarca. Con nosotros está el director, Fernando Parodi. ¿Cómo andás, Fernando? Acérquese al micrófono. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Buenas tardes, muy bien, un gusto. Y la protagonista, son 2 protagonistas, pero ella se llama Gloria de Masi. ¿Cómo le va, Gloria? Anda tanto tiempo. Aquí muy bien, siempre trabajando. Gloria de Masi, impresionante. Ella vive en Buenos Aires, pero está trabajando cada vez más en Montevideo, ¿no? Sí, vengo porque quiero seguir haciendo teatro. Sí. Es el llamado, evidentemente ya no hay otro. Es sorprendente. Es un llamado. Pero digo, cuando estuvimos hablando, me acuerdo hace 2 años, en Fray Bentos, por lo de Borges, yo me acuerdo que estabas como, bueno, no, yo estoy en Buenos Aires, me mamó poco, no sé qué. Claro. Después empezaste a venir y no paraste más. Y bueno, mientras me llamen los jóvenes, yo estoy ahí. En este caso están con una propuesta que se llama Dinamarca, es una obra de la catalana, una dramaturga catalana, Luisa Cunillé, que que es muy importante, que ya tiene una trayectoria importante, y que honestamente yo no la conocía de nada, ¿no? ¿Cómo entraste, Fernando, en contacto con la obra de Luisa Cunillé? Luisa Cunillé no se ha estrenado o sea, somos los primeros que estrenamos en América Latina. Sí. En América Latina. Sí.
Entonces, bueno, no es extraño que te resulte. Ah, Porque el desconocida. teatro, viste que se Sí, conoce sí, más sí, bien sí, por sí, sí. cuando se pone en escena. Yo me estuve fijando que esta obra es de como en España del 2016, algo así, que se había estrenado. O 2018. ¿Dinamarca? Sí. Dinamarca la estrenamos nosotros. Ah, no sé, es un Es estreno estreno mundial. mundial, Ah, sí. estreno mundial, perdón, No se perdón, estrenó. perdón. No se estrenó. Sabés que esa fecha debe ser de publicación. Dinamarca se editó, escrita, se presentó el libro, creo, en 2016. Es una obra del 2014. Ujú. Sí, Ahí sí, cuando sí, se sí, la sí, 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 sí. Y bueno, ¿cómo llego? Bueno, el antecedente primero es Miró. Yo soy María Miró. Yo dirigí un brío de él. Ujú. Y bueno, y ahí hay una conexión con Luisa Cunillé, porque es como una referente para él en su dramaturgia. Hay una zona de misterio, de teatro, un poco del enigma que Miró explora, que él me confiesa un poco referenciado en perdón, Luisa ¿quién? Cunillé. José María Miró, José es un María Miró. dramaturgo catalán, Tampoco, joven, bueno. Ujú. que yo dirigí un brío hace 2 años. Ujú. Y bueno, entonces, al ser un referente de una dramaturgia que a mí me interesaba, empecé a buscarla. Empecé a leer lo que encontré de ella. Y bueno, enseguida lo primero que me atrapó de Luisa Cunillé es esa atmósfera de misterio, de enigma, Ujú. que tienen sus textos. Ese es un lugar que a mí me interesa porque coloca al espectador como en una actitud más activa para poder de repente terminar de construir ciertos sentidos que a veces están medio ocultos, ¿no? Se habla de Cunillé, yo estuve leyendo, y se habla de que busca una especie de minimalismo y como Sí. que rehúye por lo menos el teatro espectacular o ese choque así, digamos, Sí, de pasiones que generalmente puede haber en el teatro. O ya hablamos con Gloria, incluso aunque sea a nivel familiar, digamos, yo me acordaba de Tennessee Williams, por decirte algo, ¿no? Ujú. Que sería lo contrario, ¿no? O sea, a nivel familiar, interior, pero con grandes choques, evidentes, conflictos, ¿no? Sí, ella se le aplica. Ella no habla de su obra, Ujú. que no es algo menor, porque creo que es justamente una apuesta a no explicar. contribuir demasiado a cómo leer su obra, y Ujú. sino que cada espectador la pueda leer desde su propia Ujú. percepción, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Pero una de las etiquetas que le ponen es de teatralidad menor. Ah, menor. O el sepelio de la teatralidad, se habla de Luisa Cunillé, pero refiriéndose a eso de condensar, Sí, ¿no? porque Y yo de adentro, yo pensaba en esa expresión, ¿no? Pero de adentro, digo, a uno lo apela a la teatralidad, desde un actor, yo qué sé. Yo tuve que apelar a la teatralidad. Claro, claro. Porque esa es la contradicción, quiere decir, no es Sí, espectacular, ¿no? claro. Sí, vos decías que pasan muchas cosas interiormente entre Pero los ella- dos personajes y la combinación. Acá es una madre y un hijo, y me decías, estábamos hablando fuera del micrófono, que casi cada cosa está repercutiendo en el otro, de alguna forma. Le contaba esto del desnudo que él habla cuando habla, es un monólogo, y dice, me siento desnudo, al instante ella se desnuda, o sea, claro. que todo está liado una cosa con la otra. Es como... También hay algo que a mí me llamó la atención, o que sería en esta obra, y no voy a spoilear nada, y a mí por lo menos me llamó, y que es quizás lo más teatral de la obra, es la transformación de Gloria de Masi desde el inicio hasta el final. Ujú. Eso que les encanta a las actrices y a los actores, pero que es muy difícil de hacer, que es en público ir cambiando de apariencia, de vestido, de todo, ¿no? Hace no tanto vi una obra de Sandra Macera y con Noelia Campo, donde Noelia Campo una y otra vez se va vistiendo y desvistiendo frente al público, cosa que va marcando, digamos, estos teatros. Digo, si yo me visto, me desvisto, Sí, claro. que es difícil hacerlo sin que la gente se dé cuenta, digamos, ¿no? O por lo menos a mí me pasó, digamos, que es cuando uno está tan hipnotizado, de repente dice, pero ahora está totalmente cambiada. ¿Cuándo se cambió? Eso tiene que ver, creo yo, que la transformación de, por ejemplo, estética de Gloria o de todo su personaje, tiene que ver con una figura que me parece que es importante en Dinamarca, que es el umbral. Yo creo que los personajes están puestos en un momento donde están atravesando una situación que implica una transformación definitiva. Y eso los hace personajes muy vulnerables, en una situación muy existencial por momentos, ¿no? Claro. Y ahí está la intensidad que Gloria dice de la teatralidad, ¿no? Pero sin embargo la fábula
el cuento es muy simple, ¿no? Porque podríamos decir que es la preparación de la madre para ir al asilo. Exacto, ¿No? exacto. Entonces, Sí, ahí sí, hay sí, como sí, una- sí. Bueno, yo en esa preparación de la madre, viene el hijo para el que va a ir al asilo, en mi mente iba proyectando una serie de cosas. Digo, bueno, esto es una envoltura, esto la están preparando demasiado, esto no va a ser solo para el asilo, esto no va a ser solo una visita, esto va a ser Bueno, algo más, claro. no sé cuánto. Y por otro lado, en un momento me di cuenta que ella estaba cambiando radicalmente toda su apariencia, ¿no? Porque empezás casi, ¿no? Gloria, empezás Pero así, es que yo te voy a decir que yo a no- cara descubierta y, ¿no? Digamos, y sin maquillarte, digamos, la vestimenta, o sea, bata, digamos. Aparte es muy gracioso porque yo la había visto ensayando y en el Centro Cultural de España cuando estuve Con la bata haciendo el Todos Somos Raros, y la veo pasar a Gloria, además hacía un frío bárbaro, en bata por ahí. ¿Qué estás haciendo en bata acá, descalza? Dice, Pero estoy vos- ensayando. Sí. Vos sabés qué increíble que yo no lo conversamos contigo, que yo me di cuenta, no me di cuenta mientras lo hacíamos que yo iba cambiando el aspecto. ¿En serio? Yo no me ¿En serio? yo no me daba cuenta. Te voy a decir que más sobre el final dije yo, pero yo Esto sucede. estoy cambiando el aspecto, o estoy, tanto que en un momento me planteé a mí misma cómo esta mujer empieza vieja, sin energía, y resulta que yo termino con una gran energía, Exacto, ¿viste? pero y Con un resplandeciente, aparte con un digo, vestido, todo, sí, el sombrero. pero eso todo. yo no me lo, yo te juro que no me lo di. Es lo que te decía, a veces uno le cuesta, yo como actriz me cuesta a veces verme de afuera, Claro, del todo. objetivizar. Por eso cuando voy a hablar de los personajes en una entrevista digo, ay, qué horrible, porque yo estoy de adentro y a veces me cuesta mirar de afuera. Y esa transformación, ¿sí? Yo me di cuenta en un momento, digo, pero ¿cómo? Y será así, digo yo, al final termina más joven, energía. Sí, sí, Digo, será así un lo cambio, correcto, ¿viste? un cambio sorprendente. Sí. Hay que decir, amigos, que que este fin de semana, viernes 6, sábado 7 y domingo 8, a las 20:30 horas, va a estar Dinamarca ahí en la sala Zabala Muniz, en el Solís, a las 20:30 horas. Todos los ¿no? días a la misma hora, O sea que- no es el domingo temprano como otras veces. Exacto, o sea que es viernes, sábado y domingo. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa continuamos aquí con Fernando Parodi y con Gloria de Masi hablando sobre Dinamarca. Seguimos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el director Fernando Parodi y la actriz Gloria de Masi en torno a esta obra que se estrenó la semana pasada de una dramaturga catalana. Es un estreno mundial, yo lo había olvidado o no lo podía creer, de Lucía Cunillé, que se estrenó esta obra Dinamarca en Uruguay para todo el mundo, el estreno mundial, y que va a ir este fin de semana, amigos, viernes, sábado y domingo a las 20:30 horas. Dinamarca obviamente es una madre y un hijo, y se ha mencionado, y yo creo que no hay que ser un gran teórico ni ser muy vivo, por lo menos para mí, para darse cuenta que hay alusiones a Hamlet, ¿no? Sobre todo porque el hijo le arranca la obra diciendo que papá, el tío, mató a... No, mamá, Mi tío mató a mi padre. el tío mató a mi padre, ¿no? Que es el cerno de toda la obra de Hamlet, ¿no? Básicamente, ¿no? La idea que tiene Hamlet de que su padre fue asesinado y quiere probarlo porque el tío se casó con su madre, ¿no? Y a la madre, digamos, en Hamlet le encantó Gertrudis, digamos, se casó con... Entonces, hay una, pero digamos, ese es el único enlace que se tira, ¿no? Digamos, al principio parece que va a haber un desarrollo, ¿no? A Sí, posteriori. hay algunos otros, sí. Digamos, el tema del veneno, por ejemplo, o algunas cosas en Hamlet. Ya hay todo un territorio que es Hamlet, ¿no? Que es el territorio del cuestionamiento, de la duda, de la venganza, ¿no? Hamlet, obra de Shakespeare, ya es eso, ¿no? Entonces, para mí ya Dinamarca de Cunillé se instala en eso, ¿no? Claro. Como una primera conexión. Y después hay datos directos, como este que vos decís, de el tío mató al padre y se quedó con todo el negocio, se quedó con el reino y se quedó con su mujer, ¿no? Esa es la alusión como más clara. Y la otra alusión que se me ocurre es que en Hamlet hay una cosa clara, que es aquella idea, no solo la duda, sino aquella idea de
la inteligencia que quiera manejar todas las alternativas para dar un paso, ¿no? Como un adolescente quiero manejar todas las alternativas, y cuando doy se hace un enchastre bárbaro porque la realidad no se puede dominar. El hijo es Hamlet. Y aquí el hijo está manejando versión. todas las posibilidades constantemente, tratando de controlar la realidad, y ya sabemos que la realidad no se puede controlar, ¿no? Es un Hamlet del siglo XXI y es una Gertrudis del siglo XXI, envejecidos en relación a la edad de Shakespeare, colocados en la actualidad en un apartamento en Copenhague. Porque están en Copenhague, se menciona una y otra vez Dinamarca. Sí. Ahora, la sensación que yo tuve como espectador es que Gertrudis o la Gloria de Masi tiene más fuerza sobre el papel, ¿no? Es más central que Hamlet, por ejemplo. Y puede ser por la tensión en la que ella está. Ella realmente hace ese pasaje, esa transformación, ¿no? Como que el Hamlet centro... llega más con la idea ya resuelta de repente a escena, ¿no? Y no hay como que la acción recae más sobre ella la es madre. Que se transforma. Claro. Será por eso, porque como que además como que cobra más fuerza también en toda esa transformación y en toda esa estar medio abúlica, pasar a tener tanta vida. La vida la toma en el recuerdo y en el parecerse a su madre. Ahí es cuando recobra, cuando más está cerca de la locura. Pero ella reacciona, digamos, tu personaje reacciona muy fuerte cuando le dice una y otra vez, ¿por qué no me dijiste que tu padre fue asesinado por tu tío? Jamás lo mencionaste. Y eso había pasado, porque digo, cuando él dice que son envejecidos, ya pasó mucho tiempo también de eso, ¿no? Sí, o sea, 30 años. Pasaron 30 años y de hecho el tío, supuesto asesino del padre, está en un asilo. Y me llama porque quiere verme. Que también está en duda si esa carta que aparece no la escribió el hijo. Claro. Por eso que te digo, está llena de pequeños detalles que nos fue muy difícil. Él como director los encontró, a nosotros como actores nos costó, ¿viste? Ese tema de la mosca que hay por ahí, que trae algo que se pudre en Dinamarca, el recorrer ese camino. Se menciona el tema de la mosca reiteradas veces. El parque, la mosca es una señal de... Claro, el parque que está al lado, en el que Hamlet menciona. Perdón, pero en es algo huele mal, ¿no? De Dinamarca. Algo huele mal, huele a podrido en Dinamarca. Sí. No fue lo que yo entendí enseguida, digamos. No todo el mundo lo entiende, digamos, ¿no? O sea, en mi caso leí el artículo de la diaria y digo, por eso está la mosca, por ejemplo, ¿no? Claro. Si bien conocía la frase, pero no siempre uno hace el link, el enlace. Sí, claro. Pero cada uno hace un enlace distinto también. Por supuesto. Además y no tiene por qué hacerlo. Esa mosca que revolotea y molesta al hijo y en fin, tiene muchos significados válidos y maravillosos. No solamente que sea pensar que es la mosca de Hamlet, sino ya que exista una presencia que moleste. En mi caso, por ejemplo, yo, digamos, estoy hablando como espectador nada más, pensé que el hijo estaba parte del desequilibrio mental que tiene el hijo. Que, bueno, estaba regia, lúcida. Y Hamlet lo tiene, el desequilibrio. Claro, Hamlet siempre está en el desequilibrio, digamos. O sea, ¿y la mosca estaba o no estaba? Bueno, eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero esos son los territorios misteriosos que maneja Cunichet. Ella simplemente acota que el hijo hace el gesto de cazar una mosca. Y lo acota varias veces en la obra. No nos dice más nada de la mosca. Claro, nosotros todo es así, cada cosita que pones como que tenías que profundizar y ver. Y porque todo no dice cierra. anda una mosca, dice hace el gesto de que caza una mosca. Sí. Puede la mosca no estar y apoyar un poco tu teoría, ¿no? Claro, de que es parte del desequilibrio. Puede ser. Claro. Hay como, ella te maneja como una zona de amplitud de posibilidades, ¿no? De acuerdo. Y no una. De acuerdo. Y bueno, y qué, para ir un poco cerrando la charla, bueno, obviamente esto se estrenó la semana pasada, este fin de semana va a culminar, digamos, ¿por qué solamente dos fines de semana? Porque así es el teatro independiente de los independientes. Viernes, sábado, domingo. Se consiguen salas, se ensaya 4 meses, 5 meses, 6 meses para darla una semana o 2 o 3 fines de semana. Y muchas ganas de hacer teatro. Pero primero que nada, digamos, estamos hablando también de una obra que es, cuando digo que es minimalista también, la dramaturgia, en algo que a mí me llamó también la atención. No solamente están hablando ellos constantemente, sino que no se mueven tanto. No hay tantos desplazamientos, por ejemplo, ¿no? Es un único espacio, un espacio íntimo de interior. Lo cual, sería más fácil trasladarlo a cualquier espacio. Lo vamos a trasladar a Buenos Aires.
Lo van a... Explícale tú. A ver. Este proyecto es un proyecto ganador de Iberescena, Ajá. en la modalidad de coproducción que implica a 2 países implicados, socios de Iberescena. Somos una coproducción argentino-uruguaya. El músico y el iluminador son argentinos. En un principio, cuando presentamos el proyecto de Iberescena, eran músico y iluminador argentinos, Paula Villalba, dirección de arte, y yo, dirección general, uruguayos. Gloria y Rafael son uruguayos que tienen residencia en Argentina. Aires, claro. Eso habilitaba una presentación de coproducción, o sea, cumplía con los requisitos exigidos. Y hacemos 6 funciones acá y 6 funciones en Buenos Aires, en el Teatro Porteño, a partir del 14 de septiembre, ahora enseguida. Mira qué bien. Bajamos acá y estrenamos allá, hasta el 19 de octubre. Y con eso cerramos el ciclo de Iberescena, pero no cerramos el ciclo de Dinamarca. Obvio, o sea, Dinamarca obvio, pretende obvio. continuar un poco Obvio, más obvio. después de este primer ciclo, de que son 12 funciones. 6 acá y 6 allá. Y yo te pregunto, y esto que, porque desde afuera parece que fuera como muy fácil llevarlo a espacios, digamos, que no hay de tanta exigencia, digamos, de espacios teatrales. Bueno, pero nosotros en la construcción de la escenografía, en la construcción de las paredes, ahí hay ahí sí, bastante grande, ¿no? Claramente. Que lo requiere, la sala de la Zabala requiere una construcción así para lograr un poco el enfoque de la obra más íntimo, ¿no? Si no queda demasiado abierto. En otros teatros que tienen la caja escénica mucho más pequeña, tal vez estamos hablando de que sí podríamos prescindir de esas paredes y utilizar las propias paredes del teatro. No, yo lo pregunto porque siempre pregunto lo mismo cuando pasan obras de teatro por aquí, porque siempre con la idea de que se puede ir al interior también, ¿no? Digamos que hay eso teatros. es un proyecto para el año próximo mucho, nuestro, sí. y tal vez este año cerremos con alguna función también en Libertad probablemente, pero sí es un plan. Y sería, tenemos que manejar ahí, hay que ver si es posible trasladarse con todo, o tenés que hacer una síntesis y O aprovechar hacer, lo que haya en el hacer espacio. una para rodaje con una versión Sí, más claro. light para, digamos, en cuanto a montaje. En este caso, igual está todo centrado más que nada en los personajes, digamos, la apuesta, Sí, ¿no? sí. No tanto necesariamente hay otras obras, bueno, vos Gloria, ya sí, sabés, que ¿no? depende, Digamos claro, que tiene que ver con la escalera, suben, Sí, con sí, niveles, sí. en fin, una serie de cosas. Aquí estamos hablando de un living que incluso al comienzo, yo hace poco vi una película que es Requiem por un sueño, donde Ellen Burstyn está mirando una y otra vez televisión y está, digamos, tomando pastillas, y yo dije, esto parece, el inicio parece ese, ¿no? Y obviamente el gran problema de Requiem por un sueño es entre ella y el hijo, ¿no? El gran problema, ¿no? Sí. Me hizo Una linda acordar conexión. una conexión así. Lo más importante de Dinamarca es el vínculo madre-hijo, que sin duda. es eso. Sin duda, la reconstrucción una y otra vez del vínculo, y como dice Gloria, digamos, en un momento parece que él es el que por lo menos desequilibrado, y en otro momento parece que es ella, ¿no? Y al final uno va, por lo menos yo entendí como comprendiendo que es el propio vínculo el que está, ¿no? O sea, hay un desequilibrio, que eso tiene que ver con el desarrollo. Una pregunta, Fernando Parodi, cuando vos ves cada vez la puesta en escena, cada vez que se hace Dinamarca en este caso, vos vas cambiando cosas, modificando, ajustando, confirmando, porque digo, obviamente es un proceso de ensayo, ¿no? No. Llega un momento que el producto ya no requiere como de irlo yo tanto ajustando, sino que se empieza a ajustar solo, ¿no? Parece que el proceso de funciones hace que se vayan ajustando las obras. Pero no tanto por una observación de afuera, sino por lo que sucede ahí con el público. Sí, yo puedo hacerles alguna acotación, pero no en el sentido de transformar la obra. La dialéctica, ¿no? Digamos, Sí. entre el público y los actores va cambiando. Sí. Y en tu caso, Gloria, ¿sí es eso? Sí, sí, absolutamente eso. Sí, eso. Durante todo durante todo el trabajo. No, eso yo sí, siempre hasta sí. que no esté el público uno no termina de cerrar. Claro, no se cierra. Yo no cierro. Sí, de acuerdo. Hay algo que se cierra y se ajusta ahí. Sí, No, pues, está claro en los actores para mí, pero yo le preguntaba esto a Fernando porque me acuerdo haber leído de Orson Welles, que decía que el cine, decía Orson Welles, es un arte muerto, decía, que en la película hay que tratar de meterle toda la vida posible, porque cuando se cierra, se cierra. En cambio, el teatro le permitía cada día ir modificando y ajustando pequeñas cositas, no sé qué, no sé cuánto.
Porque es vivo, está vivo con todos los vídeos, todas las veces está vivo. Sí, yo creo que eso sucede en el teatro. Sí, yo creo que sí. Que se va ajustando continuamente. Yo ahora tenía unas pequeñas cosas después para plantear. Bueno, Que sí, amigos, porque se vuelve como las funciones se vuelven como reveladoras. Sí. También hay algunas cosas que vos podés observar, apreciar en la función. sí, ¿no? yo por ejemplo aprecié, al lado mío había gurisas muy jóvenes que se reían de cosas que yo no me reía en absoluto, ¿no? Pero vos fíjate una cosa, yo el día que aprendí eso digo, qué increíble. Uno está en la platea solo, mirando un espectáculo y la ves de una manera. Basta que un amigo, una persona que vos conocés se siente al lado y vos ya la empezás a ver de distinta. acuerdo. ¿Por qué? Porque estás mirando por los ojos del otro. De acuerdo, también. bueno, Eso es así. de acuerdo, sí, sí, Eso hay una es energía, absolutamente sí, así, sí. una energía y el conocimiento Sí, del otro que está al lado, que sabés que la está Sí, mirando sí, de otra manera. Sí, se da Y una te especie- modifica tu manera de verla de acuerdo, también. de acuerdo, se da una Eso especie es de fantástico. sinergia. Bueno, amigos, esto hay que decir simplemente que es mañana viernes 6, el sábado 7 y el domingo 8, 20-30 horas en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, ahí en el Teatro Solís, Dinamarca. Fernando Parodi, Gloria de Masi, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias a ti por haber ido a ver la obra Por también. la obra. Muchas gracias. Se valora.